Bueno, y Martín Andrade es el director ejecutivo de la Corporación Ciudades, está con nosotros aquí como todos los martes para conversar de estos temas. Bienvenido, Martín. Querido Ramón. Temazo, los árboles, efectivamente, nos acordamos mucho cuando hace mucho calor y nos acordamos mucho cuando ocurren este tipo de eventos donde tendemos, de mi punto de vista, Ramón, a tener una mirada como bien reduccionista con respecto al tema de los árboles. Yo iría en tres aspectos. Primero, con respecto al rol de los árboles, ya se decía en la introducción, los árboles tienen un rol mucho más allá que va de lo estético, que sin duda es importante, las ciudades son más bonitas, pero tiene un rol muy importante en la temperatura, en la infiltración, en la oración, también en el fondo la retención de material particulado, hábitat, etcétera. Por otro lado, hay un cierto reduccionismo en términos de cuáles son los cuidados de los árboles. Hay muchas personas que tienden a pensar que más bien esto es un tema de plantar los árboles, regarlos y podarlos. Y hay toda una complejidad asociada a eso sobre el estado de la salud de los árboles, sobre cómo deben hacerse esas podas, sobre, digamos, cómo hacer estrategias que sean más integrales, sobre todo frente al cambio climático, en la complejidad que eso tiene. Y por otro lado también con respecto a la responsabilidad, ¿eh? Somos expertos en Chile en echarnos la culpa luego de estos eventos, entonces que las empresas no han hecho el trabajo, que El los compra municipios no han huevo. hecho compra huevo exactamente. Y como en todas estas cosas que son complejas, hay muchas líneas grises en torno a este tema, porque efectivamente hay ciertas cosas que están reguladas, pero también hay ciertas puertas que están un poco abiertas, y ahí cuando se abre la puerta se cola el frío. Y ahí entonces viene toda esta discusión sobre qué le compete a los municipios, qué le compete a las empresas, pero el tema es mucho más complejo, porque eventualmente, claro, los municipios, si bien son los principales responsables, obviamente compete a las empresas de energía, sobre todo poder velar de que los cables no estén en contacto con las ramas, etcétera, etcétera. Pero hay muchos árboles que se llaman árboles de proyección, que a veces están en el mismo espacio público, que son árboles grandes, que pueden caer sobre el tendido y que no les compete a ellos, o árboles que están en terreno privado, que también podrían caer y también podrían perjudicar, pero finalmente tendemos a echarle la culpa, digamos, a lo que esté más fácil ahí. Y efectivamente es un tema más complejo. Entonces, tanto el rol como el tema del cuidado de los árboles y la responsabilidad es un tema que hay que mirárselo con una mirada un poquito más integral, y yo creo que en general es un tema que hay que tomárselo más en serio. Ya bien lo saben distintas ciudades en el mundo que hoy día lideran los rankings en términos de calidad de vida, donde la presencia del árbol es algo que es fundamental. Hoy día sabemos, ¿no es cierto, Ramón? Hay en discusión desde hace ya varios años la ley de arbolado, que se le conoce como la ley Arbolito, que tiene varios elementos esenciales, ¿eh? Como siempre, el año pasado, cuando hubieron también un temporal, se le dio harta urgencia a la discusión, pero todavía no vemos nada. Y que tiene que ver, por ejemplo, introducir conceptos en general de infraestructura verde, de traducir esto un valor de los árboles. Hay muchas ciudades del mundo que tienen un valor gigantesco los árboles, y por lo tanto, cuando tú tienes una infracción o cuando tú tienes que eh, eventualmente compensar, es súper alto, digamos, tanto las multas como la compensación. Entonces aborda temas de llevar incluso a más o menos 500 UTM, o de compensar por cada árbol cortado hasta 200 especies. Lo que busca también esta ley es definir también ciertas especies prohibidas, árboles singulares. Eso también es interesante, puede ser una arma de doble filo, porque también podría, ¿qué pasa si un árbol que tiene un cierto valor está en donde un privado? No vaya a ser que nos pase con lo mismo del patrimonio, que como no tenemos incentivos, finalmente puede ser lo contrario lo que Mm. generemos, así como también el rol de la sociedad civil también en plantar árboles, no solamente el espacio privado, sino que también dejar abierta la puerta a plantar. Entonces, es una ley que yo diría que hoy día tiene un montón de flecos, probablemente va a haber que simplificar algunos, pero creo yo que es un elemento que es muy importante para poder avanzar, para al menos definir un cierto marco común, porque hoy día, Ramón, prácticamente casi ninguna municipalidad en Chile, salvo en casos muy contados, no existen planes de arbolado urbano. No es algo que en Chile sea algo relevante. Nosotros como Corporación Ciudades hemos visto que hay mucho interés de la ciudadanía, pero no así a nivel de las administraciones municipales. Los planes de arbolado urbano son fundamentales. Entonces, el tener este tipo de, primero una ley marco y después esa ley que defina la necesidad de tener estos planes de arbolado urbano es fundamental, porque si no, cada municipio podría hacer lo que quisiera, Claro. o definir la profundidad en lo que quiere, o preocuparse más bien de lo nuevo más que hacer diagnóstico de lo existente.
Y claro, y tendemos a minimizar, Ramón, y con eso ahí feliz de poder también profundizar entre nosotros, el tema de la poda. Tendemos a querer, mira, esto es un tema de que hay que podar más árboles y podarlos mejor. O mira, lo que hay que hacer ahora es no solamente la ley está echado cables, que también estamos esperando el reglamento, o sea, está la ley, pero como no está el reglamento, seguimos en esas líneas grises. Sino que también el soterramiento de los cables. No, mira, esto se soluciona soterrando los cables. Sabemos que cuesta entre 5 y 7 veces más caro. Exactamente. Y así como la poda, el soterramiento, si se hacen en lugares, o sea, con árboles ya más añosos, puede ser también eso mismo una causal de muerte. Entonces, tendemos a veces que solamente por una solución específica como soterrar cables o podar, solucionamos el problema cuando el problema es mucho más complejo. El tema de la poda en sí, Ramón, es todo un arte en términos de cuándo se debe podar, cómo Exactamente. se debe podar, cuándo se debe podar. Cada especie tiene sus particularidades. En el caso de la región metropolitana hay estudios que hablan que existen más de 600 especies y cerca del 50% de ellas son como 7 especies, de las cuales todas son, digamos, provienen de otros climas y muchos de ellos, por lo tanto, también han entrado a una especie como de colapso, porque creemos que hoy día estamos en un clima mediterráneo, así lo hemos definido, pero hoy día nos estamos moviendo más bien hacia un clima desértico. Entonces, efectivamente, aquí se requiere una mirada mucho más integral y al menos en este último temporal, nuevamente creo yo, Ramón, no aprendimos de los elementos del pasado y seguimos en deuda con estas leyes más macro, seguimos en deuda con ojalá tener planes de arbolado urbano y seguimos con estas indefiniciones de roles que no nos ayudan para nada, porque finalmente de lo que se trata es echarnos la culpa y más bien ser reactivo frente a los árboles que tienen un rol fundamental en la ciudad. Me llamó mucho la atención a propósito de la preparación para estos últimos eventos, ver los reclamos de la gente o las peticiones de la gente que se mezclaban. Yo no sé en qué porcentaje, pero eran hartos para un lado y para otro. Primero, personas que llamaban o escribían a los distintos medios y decían, aquí no ha pasado nadie, nadie ha podado, aquí va a venir el viento y se va a cortar la luz y todo. Y otros que diciendo, aquí vinieron y en Y vez de sacaron, podar, claro, sacaron todos los arrasaron árboles, con todo. Sí. arrasaron con todo. Esto no es poda, esto es una acción criminal que han Mutilación, hecho, han claro. mutilado. Entonces uno dice, bueno, nos movemos desde aquí hasta allá. Sí. Y por eso es muy malo este reduccionismo frente al tema de los temporales, porque la discusión era si habíamos hecho la pega, en el Sí, sentido de pues. que las empresas, sobre todo, se le cargara la mano a las empresas, si habían podado o no. Y claro, y hay momentos, por ejemplo, la poda debe hacerse en el invierno, que justamente donde, entre comillas, uno necesitaría que ojalá las ramas no estén en contacto con el árbol. Entonces tampoco si lo quieres hacer bien, porque si lo haces el verano tienes mucho más riesgo de que se pudra el árbol. Entonces si lo quieres hacer bien, claro, pensar que de un día para otro vas a tener todos los árboles podados es imposible, obviamente. Y como conversamos, esto es mucho más que simplemente, si lo haces bien podar, tiene que ver, por ejemplo, cómo estamos plantando, qué especie estemos eligiendo. Oye, si también esto se ha vuelto tan complejo que como que estamos buscando el super árbol, porque en realidad hoy día, claro, los árboles están sometidos a un nivel de estrés y tensión y son muy distintos como los vemos en la naturaleza, que tienen un mix, digamos. Generalmente los árboles grandes están asociados a árboles medianos, más pequeños, hierbas, que de alguna forma se comparten nutrientes, se soportan entre medio no, de las raíces, digamos, pero claro, los llevamos más bien aislados, tendemos a generar monocultivo y por tanto están sometidos a estrés muy importante. Entonces, ¿cuáles son los árboles? Hoy día necesitan en muchos casos ser más flexibles, consumir ojalá menos agua, Claro que sí, el digamos, agua. están sometidos muchos de esos a peste, entonces pueden ser árboles muy buenos, pero que en la ciudad están sometidos a también la posibilidad que hayan parásitos. Entonces, el que cada comuna defina, ojalá, frente a una ley marco, este tipo de planes es algo fundamental. Y una buena oportunidad, creo yo, Ramón, frente a esto es, por ejemplo, todas las posibilidades que tienen estos planes de acción climática que hemos hablado aquí en el programa. Esto también es un tema que no hemos tomado en serio. Ahí existe una ley, porque en Chile somos muy buenos a creer que con las leyes solucionamos los problemas. Hay una ley que define que todos los gobiernos regionales, todos los municipios deben tener planes de acción climática y hoy día hay entre 5 y 6 municipios que tienen estos planes. El resto, lamentablemente, están en desarrollo o no han podido avanzar y es justamente ahí donde se debe definir la prioridad de poder definir estos planes de arbolado urbano, conducir recursos de manera tal de no solamente tener ciudades más bonitas, sino que tener más árboles sanos que nos ayuden en ser más resilientes frente al cambio climático. Bueno,
si tienen esos planes o no y si los han presentado y la manera que se fiscaliza de que se cumplan las leyes, bueno, también es todo un tema. Si en estos días no hemos sentido esta ofensiva que ha tenido la Contraloría en distintos ámbitos, quedó de manifiesto el otro día que ni siquiera las actas de las reuniones de los consejos estaban Mm, presentes, o sea, habían sido presentados en los lugares que correspondían en muchos municipios del país, incumpliendo eso, que es como lo básico, ¿no es verdad? Aquí se sí. juntaron los concejales a los consejos a tratar de resolver problemas locales. Entonces, ya para cosas mayores, más todavía. Solo una cosa, siempre me queda la duda de qué especies se van a plantar en este plan que hemos hablado otras veces, que es Mm. la remodelación de todo el eje Alameda, y donde se dice que no, ya me perdí la cifra, que son no sé cuántos árboles, y la nueva Plaza Baquedano, Plaza Italia y todo aquello. Así que el tema no solamente del número de árboles, sino qué árboles y cómo van a Y cómo se convivir, van, exactamente, eh, cómo se van a poner también me en gustaría grupo. saberlo Eso, más en detalle. exactamente. Se ha dicho que va a haber una preponderancia importante de árboles nativos. De hecho, hay un compromiso también desde el gobierno regional de plantar un número no menor de árboles en la región metropolitana, pero nuevamente volvemos. Cómo se planta, dónde, cómo se trabaja, por ejemplo, en la parte, en el terreno, porque aquí hay una relación proporcional entre la copa del árbol y las raíces, y a veces tendemos a decir, no, es que este árbol levanta los pavimentos. Claro, ¿cómo no lo levantar si en realidad no se le dio ni un espacio para que crecieran las raíces? Es parte, obviamente, de los requerimientos técnicos si queremos que ojalá no solamente se planten estos árboles, sino que ojalá tengan una proyección más de largo plazo.